que hay que tener en cuenta a la hora de buscar una fresadora dentro, ¿vale? Una serie de puntos que vamos a ver, pero que aún así puede haber muchos más detalles que siempre conviene pues tratarlo con un especialista que os pueda guiar en el desarrollo. Vale. El primer punto es la rentabilidad. Es más, no solo diría que es el primer punto, sino que es el único punto y el más importante. Pero vamos a entrar en detalle del resto y veremos cómo el resto son la consecuencia para alcanzar la rentabilidad de la inversión. Independientemente de eso, este es un ejercicio que se puede hacer, valoramos los costes de ambos procesos, tanto el proceso analógico como el digital, frente a la inversión necesaria y los costes de inversión. De ahí sacamos la rentabilidad y el break-even. Para daros unos números, normalmente el break-even se consigue alrededor de los 2 años, pero también depende de eso, ¿no? de la carga de trabajo que tenga. Otro de los puntos en cuanto que hay que tener en cuenta para la fresadura, muy importante, es ya hacer un análisis interno. Es decir, en cuanto a los materiales, no solo tener en cuenta qué materiales voy a trabajar, sino qué cantidad y la carga de trabajo sobre el total de trabajo que tengo, ya sea en mi laboratorio o en mi clínica. Todos queremos poder trabajar con todos los materiales. Pero como buscamos maximizar la rentabilidad del equipo, el ampliar las posibilidades juega en contra de esa rentabilidad. Por eso, hacer cada usuario un análisis de los materiales que trabaja actualmente o que va a trabajar a futuro es la clave para hacer la elección de características adecuadas. Es decir, si yo trabajo 95% de circonio y 5% de litio disilicato, pues quizás no tenga sentido tener una máquina híbrida. O quizás quiero hacer metal, pero no voy a trabajar con PMMA. Por lo tanto, el ionizador no juegue tanta ventaja. O lo contrario, quiero hacer PMMA y no necesito trabajar con metal. Bueno, al final todos estos detalles son importantes. Cuando tenemos esto claro, el perfil del material que voy a trabajar, la elección es simple. Por ejemplo, en características del equipo, ¿no? Ya sea la técnica de trabajo seco o húmedo. Es fácil, ¿no? Es decir, si voy a trabajar simplemente con circonio, pues ya sé que voy a elegir seco, o si necesito trabajar con litio disilicato, pues necesitaré una máquina que trabaje en húmedo. Pero ¿qué pasa en esos casos? O el debate viene en esos casos cuando quiero hacer ambas tecnologías. Hay que tener en cuenta que mezclar tecnologías añade complejidad. Y eso se soluciona de 3 maneras. La primera, una máquina híbrida. Una máquina híbrida que supone también el encarecimiento del equipo. Evidentemente, un equipo adaptable tiene más equipamiento y, por lo tanto, es más costoso económicamente. También puedo buscarme un equipo, como segunda opción, también puedo buscarme un equipo en la que esa función de cambio de tecnología no esté automatizada. Por lo tanto, eso supone que la complejidad la trasladamos al usuario. Es decir, ese cambio de tecnología tiene que ser por un proceso de limpieza del usuario. Y efectivamente, así reducimos costes. Esto tiene más sentido si hay una planificación en mi producción, es decir, yo tengo un 80% de carga de trabajo en seco y un 60% en húmedo. Vale, pues puedo dedicar, es decir, si tengo una semana de 5 días, puedo dedicar a trabajar de lunes a jueves en seco, hago la limpieza del equipamiento y el viernes la tengo lista para trabajar en húmedo. ¿Vale? Como tercera opción y última está trabajar de forma especializada, es decir, tener equipos especializados para trabajar en seco y en húmedo. Esto tiene grandes ventajas. Simplifico el mantenimiento.
mejoro la producción y me aseguro que tengo un equipo paralelo por si surge cualquier imprevisto que necesite que uno de los equipos pase a mantenimiento. Es decir, si tuviera una rotura del husillo, bueno, pues ya no paro toda mi producción, sino que paro parte de ella. ¿Vale? Uy, me he pasado. Vale. Otras de las características que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver qué equipo dental, de fresadora dental queremos conseguir es el cargador. Es decir, este punto también es sencillo porque simplemente tendremos que valorar la carga de trabajo que tenemos para saber si me aporta valor el cargador. Si tengo un volumen alto o incluso quiero que la máquina trabaje sin estar yo presente, entonces es cuando cobra sentido la opción de tener un cargador de discos. Así podré cargar todos mis trabajos y dejar la máquina trabajando durante la noche para que al día siguiente pues me encuentre esos trabajos ya realizados. El tercer punto es el husillo. Si entramos en detalles con el husillo, aquí lo que yo hasta ahora he visto en el mercado, veo que hay una pequeña obsesión por comparar la potencia del husillo. Y si bien cierto, es una característica importante, no está sola. Y como tal, mi recomendación es que busquéis un equipo que os garantice que trabaje el material que queréis. Ya que hay más características como velocidad, estabilidad del cuerpo de la máquina, robustez y precisión que van conjuntas y son las que el equilibrio de todas hacen que encuentres una máquina adecuada para ese tipo de material. En ese equilibrio de características, un rol muy importante es la precisión. Si bien es difícil medir la precisión del fresado, del trabajo final, es decir, de una corona, porque entra en juego muchas variantes como la geometría, la estrategia de fresado, las herramientas que estoy utilizando, etc. Aquí os podéis guiar por la precisión de repetitividad, que hace referencia a la precisión de cada eje. Y si bien en una corona se busca una precisión final inferior a unas 30 micras, en la máquina, en nuestras máquinas, en las máquinas de VHF, nosotros tenemos una precisión por eje de 3 micras. Y esta es una característica que veréis que hay muchos fabricantes que no la dan como detalle, y es una característica muy importante porque te habla de la calidad de la máquina. ¿Vale? Y aquí viene el cuarto punto, la facilidad de uso. Si tenemos en cuenta lo que hemos comentado hasta ahora, ya tendremos y podremos hacer una elección de un equipo rentable y funcional con el resto de puntos, materiales y las características generales del equipo. Pero lo que va a marcar la diferencia que haga que estéis realmente satisfechos con vuestra decisión serán esos detalles del equipo que van a hacer que os haga la vida más fácil del trabajo en el día. Por ejemplo, las características técnicas y de detalle en la línea de lo que hablábamos antes. Si tenemos claro qué material voy a usar, puedo mirar el detalle del equipo y valorar todo el equipamiento. Por ejemplo, que tenga incorporado un ionizador me va a simplificar enormemente si hago PMMA. Veremos después cómo esto afecta a la zona de trabajo de la fresadora. Que sea de carga simple, si hago circonio, es decir, carga simple, ¿qué quiere decir? Que no utilizo herramientas para poder cargar mi material, el disco y sujetarlo. Si hago circonio y me puedo evitar los tornillos del soporte, me estoy evitando problemas. ¿Vale? Otro punto, la compatibilidad, que sea un equipo compatible con cualquier sistema abierto. Voy a poder elegir la solución que yo prefiera.
y esto repercute directamente en el precio y en la rentabilidad. Y por último, el software, un software sencillo, fiable e integrado que me facilite el aprendizaje, ¿vale?